¿Qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y en esta ocasión hablamos con Andrés Illana, portavoz de Ecologistak Martxan en Álava. Muy buenas, Andrés, Hola, bienvenido. Bueno, vamos a empezar hablando de una noticia reciente. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está analizando la muerte de una veintena de ciervos en Salburua durante las últimas semanas. Desde el Departamento de Medio Ambiente quieren trasladar un mensaje de tranquilidad y, según han dicho, puede deberse a las condiciones meteorológicas adversas. No sé, desde Ecologistak Martxan, ¿qué opinan? Bueno, esto pasó también hace, no sé si fue el año pasado o hace un par de años, sucedió lo mismo y el tema era que también había coincidido con unas nevadas. Entonces, como los ciervos no podían comer hierba, les habían echado alimentación suplementaria y entonces parece ser que les había sentado mal y también murieron unos cuantos ciervos, ¿no? En cualquier caso, el tema de los ciervos de Salburua yo creo que es muy interesante porque la mayoría de la gente no sabe por qué están esos ciervos ahí, se piensan que son ciervos del monte, como los de Gorbea o lo que sea, ¿no? Que están ahí de forma libre y demás. Esos ciervos están ahí por una decisión del ayuntamiento para la gestión del humedal, para mantener la vegetación, para que no se desmadre la vegetación y demás, para mantenerla. Y entonces, bueno, en algunos sitios echan gamos, en otros cabras, y el Ayuntamiento de Vitoria decidió poner ciervos. Pero hay que decir un poquito que la gestión de esos ciervos no es del ayuntamiento. Esa gestión sale a concurso cada X tiempo y entonces lo gestiona una empresa privada. Y lo que la gente no sabe es lo que pasa con esos ciervos, porque claro, esos ciervos crían, todos hemos visto que el ayuntamiento en septiembre pues habla de la berrea de los ciervos, lleva a los chavales allí para oír a los ciervos berrear, incluso pelearse entre ellos los machos y demás. Pero lo que no se dice es qué pasa con los ciervos que cuando nacen, los cervatillos y demás, que luego los vemos, son muy bonitos y tal. Bueno, pues la mayoría de esos ciervos, claro, para mantener la población, porque el ayuntamiento exige que no haya muchos ciervos, exige una densidad de ciervos X, que no sé ahora mismo cuál es, no me acuerdo. Lo que se suele hacer con esos ciervos, nosotros nos enteramos primero, al principio, cuando se pusieron, eran para carne, o sea, de vez en cuando los cogían y se los llevaban a una granja para carne, y ahora ya pues, parece ser que no es rentable, y entonces lo que suelen hacer es venderlos a fincas privadas de Extremadura y de Andalucía para la caza mayor. Son fincas, la gente tiene que saber que esa caza, ese tipo de caza, es una caza donde los animales no tienen ninguna posibilidad de escapar, porque son fincas cerradas. Los animales suelen morir pues, destrozados por los perros en las mallas, porque los ciervos intentan huir y se dan contra el mallao y entonces vienen los perros y los desguazan, incluso antes de que lleguen los cazadores a darles un tiro. Y eso es lo que está pasando con los ciervos de Salburua, y yo creo que es importante que la gente conozca esa gestión que se está haciendo. Nosotros hemos propuesto al ayuntamiento, desde el Cargune de protección de los animales que existe desde hace unos años en Vitoria, hemos propuesto que la gestión de los ciervos la lleve directamente el ayuntamiento y que si son necesarios tener ciervos, pues que se esterilicen para que no aumente su número y tal, y que no tengamos que estar pues ni vendiendo cervatillos a la carne ni llevándolos a granjas para matar, ¿no? Sino si es para mantener la vegetación, pues que se mantenga la vegetación con un número de ciervos X y ya está, ¿no? Y que ni aumente ni disminuya la población. Pero bueno, eso es lo que hay, y con los ciervos lo que está pasando, seguramente habrá pasado lo mismo que ha pasado el otro año, seguramente les habrán dado algún tipo de pienso o algún tipo de comida que les ha variado pues su hábitat normal, o sea, su condición normal de alimentación, y se habrán muerto pues por algo de eso. Esto ya te digo que pasó también hace unos años. O sea, les dan una alimentación complementaria. Eso es, porque cuando nieva, pues evidentemente cuando el suelo está cubierto de nieve, que este año tampoco ha estado mucho tiempo cubierto de nieve, porque eso sí que es cierto que en Gorbea, que los ciervos están sueltos y ahí no se les puede dar alimentación complementaria de ningún tipo, pues cuando el suelo está cubierto de nieve durante mucho tiempo, 15 días o más, pues es cierto que se pueden producir mortalidad de especies porque lógicamente no tienen que comer, y entonces sí que se pueden producir en aquellos animales que no están fuertes o que están algo debilitados, se pueden producir mortalidades naturales. Eso pasa en la naturaleza siempre, ¿no? En este caso, repito, son ciervos que están encerrados en unos recintos, no tiene mucho sentido que se hayan muerto por falta de recursos alimentarios, y evidentemente parece ser que se han vuelto a cometer los mismos errores que se cometieron el año pasado. Lo que no entiendo es, si ya ha pasado, cómo no has tomado medidas para que no vuelva a suceder, ¿no? Porque 20 ciervos muertos pues son muchos ciervos muertos. Otra noticia reciente: el 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua y conocíamos el borrador del Pacto Nacional del Agua elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Entre otras cosas, en el pacto se incluye un nuevo impuesto ambiental para todos los caudales. ¿Este pacto es un paso importante para asegurar el equilibrio de la protección medioambiental? Lo que pasa es que los pactos son pactos que se quedan ahí, que duran lo que duran, que luego se cumplen o no se cumplen. Nosotros aquí estamos cansados de convenios de colaboración que se firman entre la Diputación, URA, Gobierno Vasco, ayuntamientos, que luego se quedan en nada. De hecho, había un pacto para hacer algo en los ríos del sur, para que no entrasen en el alcantarillado de Vitoria, y parece ser que ese convenio que estaba tampoco se va a cumplir. Quiero decir que a mí lo de los pactos no me llegan a nada. Lo que hay que hacer es cumplir las leyes, cumplir la legislación y sobre todo la Directiva Marco del Agua, que es la que marca un poquito la gestión del agua que tienen que hacer los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo fundamental. A mí el pacto tampoco me dice nada. Lo que sí que es cierto que con el tema del agua en Álava están pasando cosas y están pasando cosas muy importantes, ¿no? El hecho de que bueno, Diputación haya puesto sobre la mesa el tema de los consorcios, del consorcio, el gran consorcio. Creo que es un debate que era necesario hacerlo. A mí no me gusta cómo lo está haciendo la Diputación, de intentar meter a todos sin haber hecho un debate previo y sobre todo habiendo quitado, porque no ha tenido en cuenta en este proyecto al consorcio más importante que tenemos en Álava, que es Anvisa. No lo ha tenido en cuenta, no sabemos por qué. Entonces, bueno, no estoy muy de acuerdo en cómo lo han hecho, pero es evidente que el debate era necesario. La gestión del agua en Álava era un desastre. La gestión corresponde a las juntas administrativas, pero las juntas administrativas no tienen dinero para poder gestionar todo el ciclo integral del agua, que es desde que la coges, la consumes, la depuras y la devuelves al río en condiciones óptimas, ¿no? Que eso es un poco el ciclo integral del agua, y eso evidentemente una junta administrativa con 20 vecinos pues no lo pueden hacer. Ni siquiera los ayuntamientos de Álava, que muchos de ellos son diminutos, pueden llegar a gestionar ese ciclo integral del agua. Entonces es cierto que hacía falta consorciar, que hacía falta crear consorcios. En Álava no tiene mucho sentido crear muchos consorcios porque Álava es muy pequeña. Entonces yo creo que el debate había que ponerlo encima de la mesa, pero la forma en que lo ha puesto la Diputación igual ha sido un poquito impositiva, ¿no? Desde mi punto de vista y por lo que están diciendo algunos ayuntamientos y juntas administrativas. Entonces, bueno, yo creo que el debate es muy importante. Y luego también yo creo que ha habido un punto de inflexión en el tema del agua, que ha sido la creación el nacimiento de Zadorra Bizirik, la plataforma que ha nacido, una plataforma social que ha nacido para la defensa de los ríos de Álava, porque era un tema del que no se hablaba. Y curiosamente en todos los documentos que estábamos viendo, por ejemplo, todos los documentos que sacaba la Confederación Hidrográfica del Ebro, había unos cuantos puntos negros, el río Gallego, y siempre aparecía el río Zadorra, siempre. El río Zadorra es un punto negro dentro de toda la cuenca hidrográfica del Ebro, que es una cuenca muy importante, ¿no? Y el río Zadorra salía siempre, y sin embargo pues no le dábamos importancia, ¿no? Lo último ha sido ya lo del lindano, o sea, porque aparecía mercurio, cadmio, cromo, bueno, de todo, ¿no? Todos los metales pesados que te puedas imaginar, todos los teníamos en Zadorra, tanto en Salvatierra como aguas abajo de la depuradora de Crispijana, en la zona de Tres Puentes, que son los dos puntos donde la Confederación coge las muestras. Y luego ya apareció lo del lindano. Entonces, bueno, pero aparte de eso, es que en el 2014 sucedió un hecho que a nosotros nos llamó mucho la atención. URA sacó un documento que recogía los datos de la calidad de los ríos del 2010 al 2014 y los ríos los pintaba de colores, ¿no? Los ríos tenían que estar azules y, sin embargo, la mayoría de los ríos de la cuenca mediterránea, es decir, de Álava, estaban en rojo. Ríos que en principio, y sin embargo, se había notado una mejora muy importante en todos los ríos de la vertiente cantábrica, ¿no? Esa Vizcaya y Guipúzcoa, pues que tienen una presión mucho más importante que en Álava en los ríos, porque Vizcaya y Guipúzcoa son valles muy estrechos y en esos valles hay infraestructuras, hay polígonos industriales y hay pueblos muchísimo más grandes que los que tenemos en Álava, que bueno, en Álava, quitando unos puntos muy concretos, pues no hay grandes industrias, tampoco hay muchos pueblos, ¿no? En teoría, la teoría nos dice que los ríos alaveses tendrían que tener mejor calidad que los ríos de la vertiente cantábrica, a pesar de que esos son más caudalosos y lógicamente se recuperan más que los mediterráneos, que tienen mucho cambio de caudal de los ríos de verano a invierno, pero bueno, en cualquier caso nos llamó muchísimo la atención el hecho de que los ríos en Álava estaban muy mal, ¿no? Eso trajo consigo que ciertas personas nos juntásemos con el tema de los ríos y empezamos a crear, pues eso, lo que hoy es Zadorra Bizirik, y en muy poquito tiempo hemos conseguido que hasta el diputado general
vaya a Agurain cuando hay un escape, ¿no? O sea, algún fallo en la depuradora de Agurain, y haya ido allí a decir que está muy preocupado por la calidad de los ríos, no solo el Zadorra, sino en general, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya iba siendo hora de hablar de los ríos, porque era uno de los grandes olvidados. Hablamos siempre del medio natural en Álava, que está muy bien, los bosques, no sé qué, no sé cuántos, pero de los ríos no se hablaba, ¿no? Y los ríos están muy mal en Álava, muy mal, y yo creo que es muy importante determinar las causas y empezar a tomar medidas serias, porque Europa nos está diciendo que todos los ríos tienen que tener una calidad buena, ¿no? Tienen que tener una buena calidad de agua, y eso no se estaba consiguiendo. ¿Cómo se está trabajando actualmente? Bueno, pues ya sabes que ahora mismo se va a hacer una depuradora nueva en Agurain. Parece que lo del Nervión, que era un escándalo, porque había 35.000 personas que directamente todo lo que echaban de la cadena iba directamente al río, porque no tenían depuradora de aguas residuales ni de industriales. Y todo es curioso, porque el Nervión se ha recuperado bastante, incluso en la ría de Bilbao se ha recuperado bastante, pero el Alto Nervión, que es en teoría donde mejor debería de estar el río, era un punto negro dentro de la cuenca del Nervión, ¿no? Y curiosamente en Orduña se había solucionado el problema con una depuradora, pero Amurrio y Llodio y toda la zona del Valle de Ayala a la vez pues estaba mal, y lleva muchísimo tiempo mal. Curiosamente, las soluciones que están planteando ahora, hace un tiempo, unos meses, tuvimos una reunión en Amurrio con gente de Amurrio para analizar un poquito la situación del río Nervión, del Alto Nervión, y curiosamente nos presentaron ahí un documento del año 83, donde ya se planteaban unas soluciones para el Alto Nervión, de depuración y demás, y son exactamente lo mismo que se está planteando ahora en el año 2018, ¿no? Entonces dices, ¿pero qué ha pasado? O sea, no es que, digamos, hayan quedado obsoletas las soluciones y que ahora haya unas soluciones mágicas y más baratas o lo que sea, no, son las mismas exactamente, lo que pasa es que no se había hecho nada hasta ahora. Entonces, bueno, también con el tema del Inglares, por ejemplo, que es un tema bastante peliagudo, porque, bueno, se retrae más agua para regadío de la que tiene el río, o sea, se han dado más autorizaciones para regar que caudal tiene el río. Entonces, bueno, también eso se está intentando negociar con la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues porque no tiene ningún sentido, y además es hasta ilegal seguramente. Entonces, bueno, se están tomando medidas, se están haciendo cosas, pero para eso ha habido que luchar fuerte. Hemos ido a la Fiscalía 2 veces, una por una mortalidad de peces en el Nervión y otro por los sucesivos fallos de la depuradora de Agurain en el Zadorra, y bueno, en la Fiscalía nos consta que ha tomado cartas especialmente en el tema del Zadorra y lo están moviendo. Entonces, bueno, pues hemos tenido que hacer muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que hemos hecho ha sido poner lo que ya estaba pasando encima de la mesa, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio bastante curioso con las noticias que habían aparecido del Zadorra antes del 2014, y la mayoría de ellas eran por el tema de inundaciones, bueno, muy poquitas por el tema de la calidad de las aguas del Zadorra, a pesar de que, repito, que todos los años, todos los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro decían que había un punto negro dentro del Zadorra, ¿no? Muy poquitas noticias había del Zadorra de contaminación. Sin embargo, del 2014 al 2017, que me parece que fue cuando hicimos el análisis, bueno, se había multiplicado por mogollón, y no es que el Zadorra ahora esté peor que hace 15 años, o hace 10, o hace 5, sino simplemente que lo que hemos hecho ha sido ponerlo encima de la mesa. Parecía que era un tema que estaba escondido, que estaba ahí, que nadie quería meterle mano, y a pesar de que lo teníamos ahí. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido destaparlo, levantar la alfombra. Según el último balance realizado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el nivel de los embalses ha subido en las últimas semanas un 10%, alcanzando el 60% del total de su capacidad. ¿Son estas buenas cifras? Sí, hombre, claro que son buenas cifras. Todo lo que sea un embalse está para tenerlo lleno, para que cuando llega el verano, pues tener agua, ¿no? Eso es evidente, sí, claro que son buenas cifras. Y también, bueno, pues demuestra un poquito... Sí que es cierto que está habiendo unos cambios importantes, porque antes los embalses se llenaban más en invierno, ahora estaban todo el mundo, porque si no llega estas nevadas, estas lluvias que hemos tenido últimamente, yo me acuerdo hace un mes, 2 meses, en Extremadura, Andalucía y por ahí estaban cardíacos porque no tenían agua, ahora de repente están desembalsando, están alucinados, ¿no? En muy poquito tiempo. Pues bueno, esto es lo que nos toca, ¿no? Nos toca esos cambios bruscos de tener, pues antes ya sabíamos que en abril aguas 1000, pues seguramente habrá que ir cambiando esos refranes, porque esto está cambiando, ¿no? Está cambiando y de forma muy importante, y bueno, pues nos tendremos que ir acostumbrando a que ya no va a ser tan
ya no vamos a tener tan claro cuándo va a llover o cuándo va a dejar de llover, y eso también va a traer unos estrés propios de la gestión de esos embalses, pues de forma importantes, ¿no? Se estima que para 2040 España ocupará el puesto número 32 en la lista de los países con mayor estrés hídrico del mundo. Claro, y fíjate, se da una circunstancia curiosa. El otro día también, en unas jornadas que hicimos en Bruselas sobre el tema del agua, de la Directiva Marco del Agua, el cumplimiento de la directiva que se estaba haciendo en España, y vinieron varios compañeros de distintas comunidades autónomas y demás, se dijo un dato que a mí me llamó muchísimo la atención. En los últimos 20 años los caudales de los ríos ha descendido un 20%. ¿Sabes cuánto ha aumentado el regadío en España en ese periodo de tiempo? Pues un 21%. O sea, es que es totalmente absurdo. O sea, tenemos menos agua y estamos poniendo más tierras en regadío. En lugar de reconvertir esas tierras en regadío y darles una alternativa, no, seguimos apostando por un regadío donde sabes que no vas a tener agua, porque el régimen hídrico ha descendido un 20% en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido, y sin embargo seguimos tirando para adelante con unas políticas hidráulicas totalmente absurdas, ¿no? Y con unas políticas agrícolas también totalmente absurdas desde mi punto de vista. En cuanto al cambio climático, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el 95% de los efectos están causados por la acción humana. Sí, bueno, lo que ha sucedido, cambios climáticos ha habido en la historia de la humanidad, bueno, en la historia del planeta Tierra, muchísimos, pero generalmente son cambios que han venido dados de forma natural. Ninguna especie ha causado un cambio climático, vamos a decirlo así. Nosotros sí, nosotros hemos cambiado los ecosistemas, hemos modificado totalmente los ecosistemas, los ríos, los regímenes de los ríos, hemos modificado todo, y estamos echando a la atmósfera unos productos y en unas cantidades que no las han podido asumir. Entonces, efectivamente, el ser humano está modificando el clima del planeta, y no para bien, ¿no? Entonces, bueno, generalmente una modificación hecha que no sea natural nunca va a ser para bien. Y eso, y las consecuencias, pues las estamos teniendo ahora, sí. Continuamos hablando del agua, en esta cuestión del embalse de Barrón. Es un problema que lleva ya 20 años, creo que eran 20 años ya, sí, pero ahora ha salido más en los medios de comunicación. Por ejemplo, 3 botánicos, ¿no?, han presentado un informe sobre el impacto que este embalse tendría sobre una de las plantas más raras del País Vasco. Sí, es una planta, es una genista, es una planta. Yo no soy botánico, yo no sé mucho de estas cosas, pero por eso Ecologistas en Marcha, bueno, se pusieron ellos en contacto con Ecologistas en Marcha para plantearnos de que allí en esa zona había una planta que estaba en el catálogo vasco de especies, que está en el catálogo vasco de especies amenazadas como rara, que es esa que aparece ahí en la televisión, y efectivamente nos comentaron que curiosamente en el estudio de impacto ambiental no se había tenido en cuenta, ni siquiera se había tenido en cuenta de que estaba, ¿no? Es una planta muy curiosa porque no es colonizadora, es decir, que es resistente, es decir, está donde está, y está donde solo puede estar ella prácticamente, porque en cuanto cambian las circunstancias, pues otras plantas la recolonizan y la echan, ¿no? Entonces está en zonas muy concretas, pues por ejemplo nos decían en Valderejo es una planta además que es una planta insignia dentro del parque natural, porque la llevan ahí a los críos a verla y tal. Pues está en el Lerón, a 1000 y pico metros de altura, en una zona donde, bueno, pues prácticamente no llega ni el ganado, ¿no? Entonces, bueno, está ahí unas plantitas, además no son muy abundantes, son pues 12, 14 plantas, 20, 50, ¿no? Y tal. Y sin embargo, y generalmente ya os digo que está pues en zonas muy concretas y además muy alejadas unas de otras, una población de otra. Entonces es muy curiosa la planta, y en Barrón se da la circunstancia de que está en un sitio muy concreto, que no sabemos por qué está en ese sitio y no en otro, porque al lado de ese sitio, en la otra orilla de la carretera que va de Barrón a Tiaga, prácticamente las condiciones aparentemente son las mismas, hay las mismas calvas, las mismas circunstancias de erosión y tal, y sin embargo están en un sitio y en el otro no. Y solo están en ese sitio, y además están a una altitud muy baja respecto, porque ya os he dicho, en el Lerón están a 1000 y pico, en la Sierra de Cantabria, en Codes, también a 1000 y pico, y sin embargo aquí están a 600 y pico metros, y además se da la circunstancia de que es la mayor densidad de población que hay. Los botánicos hablaban de unas 200 plantas en ese sitio. Entonces ellos, la preocupación que tenían era, primero, que la carretera que plantean de variante del embalse Barrón ya de por sí iba a afectar a un porcentaje importante de la planta directamente, porque se cargaba una de las zonas donde estaba la planta, y luego ellos planteaban también que el embalse en sí
iba a hacer, aunque no es un embalse muy grande, pero es un embalse, son 4,3 hectómetros cúbicos, creo, o 4,9, no me acuerdo ahora cuánto es, pero lógicamente eso iba a traer unas consecuencias climáticas que evidentemente iban a modificar la situación actual, y esa planta es muy concreta, ya te he dicho, está ahí por alguna razón, y solo está ahí, ¿no? Entonces, si cambias cualquier cosa, probablemente le vaya a afectar, y para bien seguramente no, porque no es una planta colonizadora. Entonces ellos estaban muy preocupados, se pusieron en contacto con Ecologista Marchant, hicimos un informe, lo remitimos a todas las instituciones con competencias que tenían, a la Confederación, al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a Diputación, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura, y bueno, y recientemente nos ha llegado el informe que contestan del Departamento del Ministerio de Agricultura y nos dicen que, bueno, que han hecho 2 informes, uno sobre la afección directa de la... Primero nos dicen que no hay 200, sino que hay 1.200 y pico plantas de estas, o sea que, bueno, que en cualquier caso es mejor para nosotros, porque eso supone seguramente la mayor concentración de esas plantas, pues si no en el mundo, pues por lo menos en Álava seguro que sí, y en el País Vasco seguramente también. Desde luego no han encontrado más plantas de esas en ningún otro sitio, a pesar de que han buscado, y solo están ahí, donde te decían los botánicos los 3 botánicos que son expertos son unos expertos en botánica en Álava y a nivel estatal también. Y lo que nos vienen lo que plantean es, para evitar la afección directa de la carretera, hacen una pequeña variante que son unas curvas que va a quedar bastante peligrosas desde mi punto de vista, tal y como no aparecen en el mapa, y la afección directa que ellos hablaban de que sería sobre 400 y pico plantas, es decir, sobre el 35% de las 1000 y pico que ellos plantean, bueno, eso lo evitarían con esa variante de la carretera, una pequeña variante que hacen, y luego hacen un estudio, eso lo hace un botánico, y luego hacen un estudio de la afección indirecta, de lo que sería el embalse, pues de si va a cambiar la situación climática. Ellos aseguran que la principal causa de que la planta esté ahí es el viento, y entonces ellos hacen unos cálculos y tal, y dicen que en principio es compatible porque no va a haber unas variaciones importantes en cuanto a la dinámica del viento o los cambios del viento y tal. Bueno, yo ayer estuve con los botánicos para pasarles el informe, y desde luego ellos plantean que es imposible determinar ahora mismo por qué la planta está ahí, porque no se ha hecho ningún estudio específico del microclima que hay en esa zona, porque no se puede hablar del macroclima, porque eso no explica por qué una planta de esas características está en Barrón a 600 y pico metros cuando debería de estar a 1000 y pico y en otras circunstancias, ¿no? Y que solo esté ahí cuando hay otros cerros muy parecidos alrededor y no está, ¿no? Entonces, bueno, eso no, evidentemente un estudio de macroclima en Álava no explica eso, y entonces habría que ir más a detalle de por qué esa planta está ahí y solo está ahí, ¿no? Y entonces ellos aseguran que desde luego en un valle donde hoy por hoy hablas con todos los vecinos que viven en la zona y tal, es un valle donde nunca se ha inundado, nunca ha habido un charco ahí, el regato de Atiaga que se llama, nunca se ha salido, nunca se ha desbordado, nunca ha habido, ya te digo, por mucho que haya llovido, por muchas inundaciones que haya habido en otros sitios, ahí nunca se ha inundado esa zona, a pesar de que es un valle que en principio podría parecer que sí, o sea, es un valle seco, y ahora le vamos a plantar una masa de agua permanente. Entonces es evidente que eso va a cambiar el microclima de la zona, pero vamos, es que cualquiera lo ve, o sea, no hace falta ser un experto para determinar que en un valle seco ahora le metes una masa de agua que no es un charco, que es una masa de agua importante para la zona, igual en Álava esa masa de agua no es importante y no va a cambiar el clima de Álava, evidentemente no es el embalse de Ullibarri ni mucho menos, ni Tois, ni nada por el estilo, pero evidentemente en la zona sí que va a cambiar las circunstancias, el clima, simplemente por la humedad. La humedad va a cambiar, es evidente, y eso rápidamente lo achacas a que va a haber en el microclima de la zona va a haber un cambio sin lugar a dudas, entonces seguramente tendrá su afección, ¿no? En cualquier caso, el hecho de que en el estudio de impacto ambiental no lo hayan tenido en cuenta, el hecho de que en el estudio de impacto ambiental no hayan tenido en cuenta que había una pareja de águilas reales que está apenas, se va a quedar a 700 metros de la carretera nueva que van a hacer, el hecho de que no se haya hecho un estudio socioeconómico y haya tenido que ser la Diputación ahora la que un tiempo después, 2 años después del estudio de impacto ambiental, haya tenido que hacer esto, demuestra que algo falla en ese proyecto, ¿no? En cualquier caso, nosotros consideramos que seguramente el proyecto es ilegal porque no cumple la Directiva Marco del Agua. La Directiva Marco del Agua determina que tiene que haber una recuperación de costes, es decir, que si tú haces una inversión
el que va a utilizar el agua tiene que recuperar los costes medioambientales y de todo tipo que genera ese, y eso evidentemente se demuestra, porque no hay un estudio socioeconómico, pero lo han hecho los de la Fundación, que es imposible recuperar los costes, que como mucho se van a mantener los de explotación, pero nunca se van a poder recuperar los costes de explotación, y eso por lo tanto ya determina que el proyecto es ilegal. Luego, por otro lado, hay la directiva europea de la Red Natura 2000, la directiva de hábitat, determina que cuando hay una afección directa sobre la Red Natura 2000 tienes que plantear alternativas y demostrar que esas alternativas no son viables para no tocar la Red Natura 2000, y aquí estamos hablando de que vamos a tocar varias C, como es el río Bayas, como es el río Mecillo, especialmente donde se va a tener que bombear agua para llenar el embalse, y sin embargo en el proyecto no hay alternativas. Ya por eso también ya sería ilegal el proyecto. Quiero decir que hay muchas irregularidades y nosotros no estamos planteando desde la plataforma, como Ecologistas Marchan sí, estamos planteando de que no es necesario, de lo que te he dicho antes, que es absurdo estar plantando más regadío cuando vamos a tener menos agua, ¿no? Entonces, que habría que darle una vuelta al sistema agrológico que tenemos en Álava, eso es evidente, que habría que apostar por otro tipo de agricultura, porque lo que nos está pasando es, no hay menos tierras de cultivo que hace 20 años, pero sí hay mucho menos agricultores, es decir, estamos teniendo agricultores con mucha tierra, y a mí eso no me parece ni sostenible ni nada. Si lo que queremos es tener agricultores, pues igual hay que tener más agricultores con menos tierras, pero no menos agricultores con más tierras, ¿no? De hecho, al diputado de Agricultura le preguntamos en una ocasión que tuvimos con él un debate sobre el embalse de Barrón, le dijimos, pero ¿cuántos agricultores más crees que va a haber con este proyecto y demás, ¿no? Pues para ver si 180 millones, bueno, pues tenía una compensación social, pues decir, bueno, vamos a tener 150 o por lo menos 180 agricultores más, ¿no? A 1 millón por agricultor, no lo sé, ¿no? Y nos decía que era imposible determinar cuántos, pero lo que sí que estaba claro es que íbamos a tener más hectáreas de regadío. O sea, dicen, bueno, ¿y eso te parece normal? O sea, podemos tener incluso menos agricultores, pero con más hectáreas de regadío, ¿y a ti eso te parece? Pues a mí no me parece una política correcta, porque al final vamos a tener un agricultor en Álava con todas las tierras, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso lo tenemos que analizar, y en cualquier caso, ya te digo, el embalse lo que está demostrando es eso, que faltan muchas cosas, que seguramente es ilegal, de hecho tenemos constancia de muchas de estas circunstancias, y bueno, y ahí estamos determinando ver un poquito qué se puede hacer, pero desde la plataforma lo que siempre se ha planteado son alternativas, no estamos diciendo, porque yo he visto las conclusiones de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava de este fin de semana, que han hecho la Asamblea General el fin de semana pasado, y planteaban, curiosamente, con el tema del tren de alta velocidad planteaban alternativas, pero con el embalse de Barrón ni plantean alternativas. Nadie está diciendo que no se haga un plan de regadíos para que puedan regar los de Lantarón, ¿no? Que curiosamente los que con el tren de alta velocidad se está diciendo que, lo dijo el propio diputado general, ¿no? Que los que se van a beneficiar del TAP serían los que tendrían que asumir el mayor coste medioambiental, de eso, lo decían por el tema de La Rioja, cuando curiosamente los que Vitoria se va a ver beneficiado en teoría, pero los que se van a ver perjudicados va a ser todo pues Armiñón, Manzanos, toda esta gente que seguramente no se va a ver beneficiado con el TAP, ¿no? Pero por otra parte en Barrón pasa igual, en Barrón se van a ver perjudicados unos agricultores de la zona de Barrón, Guinea y demás, para beneficiar a unos agricultores de Lantarón, ¿no? Entonces, bueno, no parece, la lógica falla por algún lado. Entonces, bueno, tendría que ser, si tú quieres regadío para Lantarón, pues igual tienes que hacer que el impacto sea en Lantarón, no en Barrón, ¿no? En cualquier caso, desde la plataforma contra el embalse de Barrón, lo que se está planteando son alternativas, o sea, y de hecho la Fundación Nueva Cultura del Agua planteaba que igual en lugar de un gran embalse, pues hacer balsas laterales, que es por otra parte lo que siempre se ha hecho en Álava. En Álava nunca se ha apostado por grandes embalses, y a mí me hace mucha gracia cuando oigo a gente de Diputación decir, no, es que los que se oponen al embalse son los que siempre están por el no, pues H. Bildu, Podemos, la gente de izquierdas, vamos a decirlo así, ¿no? Los que siempre están dando el coñazo y los que siempre están diciendo que no a todo. Sin embargo, en el tema de regadíos en Álava, que regadíos propiamente dicho, nunca ha habido una oposición al regadío en Álava, nunca, de ninguna de las balsas, y eso que se han hecho verdaderas barbaridades de balsas en Álava. Entonces, el hecho de que se haya creado una plataforma contra un embalse concreto, porque es contra el embalse, no contra el proyecto de regadío, contra ese embalse, yo creo que debería hacer reflexionar de que, hombre, que algo distinto es el embalse de Barrón respecto a lo que se ha hecho en Álava tradicionalmente, ¿no? Que han sido balsas también muy grandes, pero que han estado en otros sitios y no
una balsa que está pegada a un pueblo que va a abnegar tierras de cultivo, eso es inédito en Álava, y que además está en una zona muy sensible tanto para el águila real como para la planta esta, e incluso para los vecinos de Barrón, ¿no? Que muchos de ellos están planteándose incluso irse del pueblo. También recientemente, el 16 de marzo, se realizó una manifestación en Madrid en defensa del lobo ibérico, donde participaron más de 200 entidades ecologistas. ¿Ecologistas Marchan estaba dentro de estas entidades? Sí, Ecologistas Marchan participa a través de Ecologistas en Acción, porque somos una confederación, y Ecologistas Marchan es Ecologistas en Acción aquí en el País Vasco. Sí. ¿Cuál es la situación actual del lobo en Euskadi? Bueno, la situación actual del lobo en Euskadi es que no hay. Había un grupo, hay un grupo reproductor, que ya no es un grupo reproductor, había un grupo reproductor en la zona de Carranza, pero la Diputación de Vizcaya unilateralmente decidió eliminarlo y autorizó unas batidas sabiendo que era el único grupo que quedaba en el País Vasco, y de un grupo de 8 individuos aproximadamente que había, pues mataron 4 de forma legal y hablan de que otros 2 de forma irregular, vamos a decirlo así, o ilegal, eso como no hay pruebas tampoco lo vamos a decir, pero 4 mataron de forma legal. Y además se dieron autorización, o sea, no pusieron cupos, o sea, quiero decir que podían haber matado a los 8 perfectamente, o sea, la Diputación de Vizcaya unilateralmente decidió que en el País Vasco no nos íbamos a quedar sin lobos, solo mataron 4, solo entre comillas, que era el 50% de la población que teníamos en el País Vasco. Entonces ahora parece ser que ese grupo, quedan 3 individuos más o menos que están ahí, pero que no sabemos si, claro, los que mataron pues probablemente serían los animales reproductores, entonces tampoco sabemos si han criado este año o si van a criar. Entonces, bueno, la situación ahora mismo es que no tenemos lobos, en Álava desde luego no los hay. Hace unos días, hace 15 días tuvimos la reunión del Comité de Seguimiento del Plan de Gestión del Lobo en Álava, y ahí nos dijeron pues, de que se habían producido algunos daños verificados que parecían que sí que eran de lobos el año pasado, 4 ataques, me parece, 2 en Cuartango y alguno por la zona de Bóveda y por ahí, y que sí que estaban verificados, pero parece ser que eran individuos que entraban y se marchaban, y no hay ahora mismo constancia de que haya en un periodo de tiempo corto ningún grupo de lobos, vamos a decir, que se vaya a poder asentar en Álava, y en Vizcaya pues queda ese grupito. Entonces, bueno, la situación es la que es una situación desde nuestro punto de vista crítica, y lo que hemos pedido desde hace más de 2 años, hace 3 ya, varias organizaciones lideradas por el Grupo Lobo de Euskadi, se pidió que el Gobierno vasco iniciase el procedimiento para la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas, ¿no? Bueno, no nos hicieron caso hasta que el año pasado, con el cambio de gobierno, remitimos otro escrito al Partido Socialista, que eran en este caso los que habían cogido la Consejería de Medio Ambiente. Les remitimos todo el dossier y una vez más la solicitud. No nos contestaron, fuimos al Ararteko, y en noviembre del año pasado el Ararteko nos contestó, y bueno, contestó al Gobierno vasco diciendo que era inadmisible que no nos hubiesen contestado, que tenían que contestar sí o sí, o sea que no se podían negar a contestarnos y demás. Y además el Ararteko decía no solo que nos tenían que contestar, sino que tenían que iniciar el procedimiento de catalogación del lobo. Bueno, que para la decisión, el Ararteko no entra en si hay que catalogarlo o no. El Ararteko lo que dice es que en la contestación que nos dé el Gobierno vasco de si se cataloga o no, tienen que tener en cuenta cuál es la situación del lobo. El lobo está protegido por el Convenio de Berna, está protegido por la legislación europea, la Directiva de Hábitats, y la Directiva de Hábitats dice que la gestión de las administraciones tiene que ser, el lobo está protegido, y por lo tanto la gestión tiene que ser para mantener una población viable de lobos, o sea que un estado de conservación favorable de la especie, y es evidente que en el País Vasco eso no se está cumpliendo. Entonces el Ararteko simplemente lo deja caer ahí, dice que tiene que contestar. Aparte de eso, como esto fue en noviembre y como el Gobierno vasco no se movía, pues el Grupo Lobo de Euskadi hizo un recurso contencioso administrativo porque no nos contestaban, y curiosamente hace una semana nos llegó un escrito del Gobierno vasco donde se decía que se ha iniciado el procedimiento del estudio de la catalogación del lobo, y que se ha pedido lo que dice el decreto de catalogar, que es pedir un informe a las diputaciones forales para ver lo que opinan, y que curiosamente nos marca unas pautas, nos dice que hay que tener en cuenta en este aspecto que el lobo tiene unas interferencias o una relación con el sector ganadero y demás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a remitir un escrito diciendo que en la catalogación no se puede tener en cuenta
el tema del ganado, de los ataques del lobo al ganado. O sea, para la catalogación eso no puede ser un hándicap ni una premisa. No se puede tener en cuenta decir, catalogamos a una especie o no según la conflictividad que tenga esta especie. No, la catalogación tiene que ser según la población que tenga en el País Vasco y según su situación, tanto en el Estado español como en Europa, como en el País Vasco, ¿no? Y ahora mismo la situación del lobo, ya te he dicho que es crítica, entonces el lobo tiene que estar en el catálogo. Luego, cuando se elabore el plan de gestión de la especie, ahí sí que habrá que meter el tema lógicamente, la conflictividad del lobo con el ganado, ¿no? Y es el plan de gestión en el que tendrá que determinar cómo gestionar a la especie para intentar minimizar ese impacto que el lobo pueda tener sobre el ganado, ¿no? Pero es ahí, no en la catalogación. La catalogación tiene que ser un documento técnico basado exclusivamente en aspectos técnicos y científicos que nosotros, por otra parte, ya les hemos mandado al Gobierno vasco, porque dentro de la solicitud de inclusión del lobo en el catálogo les remitimos un informe, un dossier técnico-científico bastante potente, que esperamos que lo tengan en cuenta. Nos centramos en la provincia porque lo que sí que tenemos en nuestra provincia es jabalí. Sí. Habéis denunciado que la Diputación ha ampliado el periodo de caza hasta el 31 de marzo y además de que el último fin de semana de febrero se realizaron 50 batidas el sábado y 67 el domingo, solamente con 2 retenes de guarda. Con dos guardas, no dos retenes, porque en un retén de guardas podemos tener muchos guardas, ¿no? 2 guardas para toda la provincia, ¿no? En un fin de semana, efectivamente, con 117 batidas. Es un escándalo, y sobre todo autorizar unas batidas, o sea, ampliar el periodo en marzo, porque en marzo, vamos a ver, una batida al jabalí no es una persona con una escopeta que va por el monte, no es la caza menor, vamos a decirlo así, que vas con un perro y tu escopeta y bueno, más o menos puedes pasar desapercibido, ¿no? No, una batida al jabalí mueve muchas personas, mueve muchos perros y mueve una mancha muy importante de monte. Entonces, claro, eso tiene un impacto sobre el propio jabalí, que en esta época ya muchas hembras ya están preñadas, y también sobre otras especies que en esta época pues necesitan tranquilidad porque están en plena periodo de cría, tienen un estrés concreto porque se pegan entre ellas, pues para buscar las hembras, los machos se pegan entre ellos y demás, los territorios de cría tienen que ser defendidos, bueno, es un periodo de estrés muy crítico donde cualquier tipo de molestias lógicamente puede dar al traste con toda la reproducción del año, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen en primavera en los montes, ¿no? Y lógicamente una batida al jabalí es un impacto bestial. Pero por otro lado, con el tema del jabalí se da un paradigma muy curioso, ¿no? Hemos pasado, el otro día estuve viendo un documento que encontré y se decía que en el año 2001 en Álava se mataban 1.400 jabalíes. Hoy se matan cerca de 4.000. Es decir, con el jabalí lo único, y los agricultores siguen diciendo que hay daños, en las carreteras tenemos problemas con los jabalíes, es decir, que bueno, dices, ostras, ¿qué está pasando, no? Algo estamos haciendo mal. ¿Y qué se está haciendo? Si algo se está haciendo mal, es tenemos que analizar el qué, ¿no? Y con el jabalí lo único que se ha hecho en Álava, la única gestión que se ha hecho en Álava ha sido una gestión cinegética. Es decir, con el jabalí no se ha hecho otra cosa. No, solo se han autorizado batidas y se han determinado cuántos jabalís puedes cazar y demás, ¿no? Entonces, pasar de 1.000 jabalís en el 2001, de 1.400 a casi 4.000 ahora, y los daños no han disminuido y los accidentes en las carreteras tampoco, ostras, estamos viendo que algo estamos haciendo mal, y ese algo es la actividad cinegética, ¿no? Se ha demostrado, yo lo tengo clarísimo, vamos, y estoy dispuesto a debatirlo con cualquiera, se ha demostrado que el hombre es incapaz de gestionar una especie, una población animal de la fauna silvestre mediante la caza deportiva. ¿Por qué? Pues porque es lo que su nombre indica, es la caza deportiva, son deportistas, no son gestores. Es como si intentar que la actividad forestal la gestionen los escolares, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, lo tienen que hacer profesionales y se tiene que hacer de otra manera. Es evidente que la caza no sirve. ¿Por qué? Durante muchos años en Álava los cazadores solo disparaban a los machos, porque les daba pena matar a una jabalina y a un jabato ni te cuento, ¿no? Y además a los machos grandes. ¿Qué pasó? Que de repente nos dijeron los expertos, oye, que estamos viendo que antes había jabalís de 80 kilos y ahora nos estamos encontrando que ya encontrar un jabalí de más de 40 es casi imposible, ¿no? O sea, estábamos rejuveneciendo la población porque mataban, claro, 1.000 jabalís muertos de una población que puede ser de 7.000, entonces igual eran de 5.000, no lo sé, pero vamos, era quitar una parte importante, una porción muy importante de la población y solo sobre un sexo, o sea, sobre el macho en este caso, y sobre una
y sobre un grado de edad, es decir, sobre los adultos grandes, ¿no? Lógicamente eso tiene un impacto en la población bestial, estás totalmente desequilibrando la población. Los lobos nunca van a ir solo a por una especie, o sea, los lobos van a matar todo lo que puedan, quiero decir, los lobos comen todos los años, eso es, van a intentar evitar además los machos grandes, porque si pueden matar un cachorro o un jabato mejor, porque es menos riesgo para ellos, o un macho que esté enfermo, lo que sea, y si tienen que matar un macho, lo matarán. Pero quiero decir, o sea, matan durante todo el año y matan todas las clases de edad, ¿no? Entonces, eso es un depredador natural y eso es un equilibrio en la naturaleza. El hombre se ha demostrado que es muy mal gestor en ese sentido y no es un depredador natural, sino es un depredador y punto, ¿no? Y se ha demostrado con los jabalíes. O sea, yo lo que planteo, lo que hemos planteado a la Diputación es vamos a sentarnos, porque yo lo que no he oído en ningún momento es cómo está la población de jabalíes. Nadie nos ha dicho si la población de jabalíes está bien, si está equilibrada, si tenemos un ser ratio, es decir, un machos y hembras más o menos equilibrado, hasta dónde llegan los machos, y qué estado sanitario tienen esos jabalíes. De eso nadie está hablando, ¿no? Y a mí es lo que me interesa. Si vamos a gestionar una población animal, vamos a ver cómo está primero esa población, antes de decir, no, vamos a seguir matando jabalíes y vamos a pasar de 4.000 a 5.000 jabalíes. Bueno, ¿y qué adelantas con eso si no estás consiguiendo lo que quieres? Si los daños son cada vez mayores o se mantienen, yo no sé si son mayores o no, que en el año 2001, pero más o menos se mantienen, y los accidentes en las carreteras, que por otra parte nosotros hemos demostrado en algún estudio que hemos hecho que los accidentes en carretera se producen los días inmediatamente después a las batidas, que tiene su lógica, porque tú cuando mueves a una población de jabalíes, el domingo, por ejemplo, imagínate un domingo a la mañana, haces una batida en una mancha, mueves todos los jabalíes por todos los lados, pues lógicamente cuando se acaba la batida y tal, los jabalíes intentan volver, cruzan carreteras, igual has matado incluso a la hembra, porque los jabalíes son muy así, tienen una hembra que se llama la hembra guía, que es la que lleva a los jóvenes y sabe por dónde tienen que cruzar las carreteras, o sea, sin embargo, si matas a esa, pues los cachorros van a cruzar por donde pueden, por donde salen, o están totalmente desorientados y ahí se producen más accidentes en las carreteras. Quiero decir que estás produciendo un desequilibrio en la población muy importante, y eso es lo que yo quiero analizar. Lo que nosotros hemos pedido es eso, vamos a ver cómo está la población de jabalíes y vamos a ver si solo con la actividad cinegética se va a solucionar el problema, porque es evidente que en Álava llevamos solo matando jabalíes no se ha hecho otra cosa, y es evidente que no estamos solucionando nada, y con el corzo pasa exactamente igual. ¿La solución cuál podría ser? Pues evidentemente una de ellas sería dejar entrar a los lobos, que va a ser el depredador natural de estas especies, es el depredador natural de ellas y es el que va a equilibrar la población. El jabalí lo que le pasa es que contra más presión le ejerces, las hembras paren más. Eso es así, o sea, si tú a los jabalíes les dejases en paz, seguramente una hembra tendría 2, 3, 4 jabatos. Si tú les estás machacando, pues tienen unas defensas y pues esa misma hembra, pues igual tiene 8 jabatos o 12. Entonces, bueno, eso es lo que hacen, pero con el zorro le pasa exactamente igual. Hay especies que su defensa es esa más presión, pues paren más. Pues sobre todo cuando el hábitat permite que haya presencia de esas especies, ¿eh? Si tú modificas el hábitat, lógicamente, pues también puedes modificar la población de esas especies y demás, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo desde mi punto de vista lo que tenemos que reflexionar es qué hemos hecho con el jabalí y qué podemos hacer para gestionarlo de otra manera y de forma más eficaz, porque es evidente que cazando más jabalíes no se está solucionando el problema. Y a las pruebas me remito, quiero decir que ahí vamos, las pruebas son empíricas, ahí están, pum, encima de la mesa. O sea, los daños no disminuyen, hay más accidentes en las carreteras y hemos pasado de 1.000 jabalíes muertos a cerca de 4.000. O sea, un absurdo total, ¿no? Bueno, Andrés, vamos a pasar a hablar ya con nuestros tertulianos. Sí. Están con nosotros Cristina Beres y Artúa, muy buenas, Pachi Gómez, hola, muy buenas, y Ramón Garín. Hola. Bueno, empezamos por Cristina. Bueno, la semana pasada tuvimos la ocasión de tener aquí al diputado de Agricultura y a mí me sorprendió muchísimo que un diputado de Agricultura que tendría que estar bastante preocupado por la conservación del territorio y tendría que ser una de sus prioridades en su trabajo y en su quehacer, realmente en toda la conversación que mantuvimos priorizaba priorizaba proyectos que no tienen que atienden a otro tipo de intereses y no al de la conservación del territorio. Entonces me parece que como diputado de Agricultura es una cosa que me llamó muchísimo la atención porque creo que su papel tendría que ser otro y me gustaría conocer qué valoración hacéis en ese sentido. Y luego le pregunté también por el tema del agua y de los ríos, porque Ecologistas en Acción creo que en febrero sacó un informe en general de todas las cuencas hidrográficas y hablaba en concreto, bueno, yo leí en concreto en el País Vasco y hablaba de que había, que se
detectaban hasta 50 tipos de plaguicidas, disruptores endocrinos, y al preguntarle por la situación, pues muy amablemente y con muy buenas palabras pasó de contestarme. Entonces, pues bueno, a nivel de gestión, como él no me contestó, pues a ver desde Ecologistas que Marchan, a ver si sabéis qué gestión están haciendo en cuanto a eso. Bueno, a la primera cuestión, yo creo que uno de los grandes problemas de los departamentos de agricultura es que son muy sectoriales, demasiado sectoriales. Está bien, lógicamente, un diputado de agricultura tiene que defender la agricultura, la ganadería, pero claro, hoy por hoy las cosas han cambiado mucho. Europa ya no te financia para producir más o más intensamente o lo que sea. Europa te financia, gran parte de las subvenciones que da Europa para la agricultura y la ganadería está condicionada, que se llama precisamente así, son ayudas condicionadas al mantenimiento del medio. Y eso efectivamente yo echo de menos a Guinaco muchas veces, de que no habla de eso, ¿no? O sea, habla de que hay que mantener, pues eso, un poquito lo del embalse de Barrón es eso, es una huida hacia adelante, ¿no? Vamos a hacer otra vez grandes infraestructuras que no sabemos si van a servir o no, pero ahí están, y luego ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Y venga, vamos a tirar para adelante porque es la única solución. Yo creo que efectivamente son demasiado sectoriales y no tienen en cuenta otras cosas, ¿no? Otras cosas que también podrían tener un valor muy importante para la rehabilitación de los pueblos o revitalización de los pueblos, perdón, porque muchas veces parece que en los pueblos solo hay agricultores y ganaderos, y en los pueblos ahora mismo los agricultores y ganaderos ya no es la mayoría. Ya hay gente en los pueblos que trabajan en polígonos industriales, que trabajan fuera, que quieren tener que trabajan en el turismo rural, por ejemplo. De hecho, ahora mismo en Valles Alaveses, las dos actividades que más movimiento están haciendo es, por un lado, lo del Valle Salado y, por otro lado, el camping de Angosto, que se va incluso a ampliar ahora, ¿no? Es decir, que bueno, son actividades ligadas al turismo. Entonces, bueno, yo creo que también hay que empezar a cambiar un poco el chip, ¿no? No todas las inversiones en los pueblos tienen que ser para la agricultura y la ganadería. Porque es que entonces está bien que haya inversiones, está bien que se sigan manteniendo esas actividades, lógicamente, pero también no a costa de todo, ¿no? Y yo a veces los departamentos de agricultura les veo eso, que se ponen la careta así y ¡boom! Y van a lo suyo, lo mismo que la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava, que solo se mete en temas cuando les afectan a ellos, ¿no? O sea, y no tienen una visión un poquito más de territorio. Y yo creo que eso es un problema bastante... Pero bueno, UAGA es un sindicato y al fin y al cabo lo puede hacer, y me parece lógico. Pero un diputado de Agricultura, efectivamente, yo estoy contigo, debería tener una visión un poco más general de lo que está pasando, ¿no? Respecto al tema de los ríos, efectivamente, eso es así. O sea, de hecho... el tema del lindano es eso, son insecticidas que han aparecido ahí. Bueno, en el caso del Zadorra ha aparecido por un problema con el vertedero de Gardelegui, porque parece ser que en los años 80 pues algún camión que venía de Baracaldo pues echó allí algo y bueno, se ha ido filtrando y al final la depuradora de Crispijana no lo ha detectado y ha llegado al Zadorra, ¿no? Pero el Zadorra, aparte del lindano, tenía problemas muy serios de otro tipo, ¿no? ¿Y qué se está haciendo? Pues no se está haciendo nada, es lo que le he dicho yo a ella antes, ¿no? Que durante mucho tiempo lo que se ha estado es tapándolo, sin más, o sea, porque esto ya lo sabíamos. Sabemos que en Tres Puentes hay un problema con los lodos que se han ido acumulando allí, de metales pesados, que no sabemos qué hacer con ellos. Eso se sabe, ahora parece ser que se va a hacer un estudio para ver qué hacemos con ellos, si es mejor moverlos o quitarlos o dejarlos, porque es muy claro, removerlos puede suponer una contaminación aguas abajo o algo que está más o menos estable, que se desestabilice todo y puede ser peor el remedio que la enfermedad, no lo sé, ¿no? En cualquier caso, esa es la situación, y la situación de los ríos en Álava, uno de los graves problemas que tenemos en los ríos de Álava es la agricultura, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, yo creo que eso es así y eso es lo que vamos a analizar, vamos a intentar desde Zadorra Bizirik pues analizar un poquito qué es lo que está pasando en los ríos y por qué tenemos lo que he dicho antes, en teoría los ríos de Álava no tienen una presión importante de pueblos o de grandes urbanizaciones, quitando Vitoria, Salvatierra y la zona de Llodio, igual algo de la Rioja Alavesa, pero bueno, no tiene sentido que por ejemplo el Omecillo o el Vallas estén mal. No tiene ningún sentido, o sea, dices, ¿qué problema puede tener el Omecillo? O el río Vallas, o no lo sé, o el río Ayuda, por ejemplo, ¿no? Que dices, joder, si viene, es un recorrido relativamente corto, pasa por Treviño, joder, no tiene mucho impacto y sin embargo no están bien.
no tienen peces, se ve que algo les falla a los ríos, sobre todo en verano, y probablemente sea que extraemos caudal pues para regar o para llenar las balsas de riego, como se quiere hacer ahora con el embalse Barrón y demás. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que el tema de la agricultura, de hecho yo creo que es un error quitar agricultura del medio ambiente, yo creo que tenía que ir todo junto, porque no tiene sentido, porque si no, lo que haces es sectorizar más todavía la agricultura, ¿no? Es como si obras públicas solo se dedicase a construir, que muchas veces lo hacen y antes era eso, pero hombre, yo creo que hay que tener una visión un poquito más de conjunto de lo que es el territorio. Y tenemos un problema en Álava y ahora lo estamos viendo con el tren de alta velocidad, ¿no? Nos viene por todos los lados, nos viene por Navarra, nos viene por La Rioja, nos viene por Treviño y nos hemos quedado todos flipados con lo que está pasando con el tren de alta velocidad, ¿no? Y claro, es que Álava es muy pequeñito. Es muy pequeño. Álava tiene la densidad de carreteras más importante, mayor que en la media de Europa, o sea, de densidad de carreteras, pero es lógico porque tenemos pueblos muy pequeños y muy dispersos y lógicamente todos los pueblos tienen su carretera. Entonces, y ahora para colmo estamos asfaltando las pistas parcelarias, muchas pistas parcelarias, porque lo piden los agricultores, curiosamente, ¿no? Que esas pistas parcelarias al final se convierten en carreteras secundarias donde mucha gente se va pues para librarse de los controles de alcoholemia y demás, ¿no? Y al final, claro, los accidentes de tráfico que se producían antes porque la fauna tenía que cruzar una carretera, ahora tiene que cruzar dos carreteras, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estamos machacando a Álava de una forma bestial en los últimos años y el problema es que no parece que tenga avisos de parar el tema, ¿no? Pachi. Hola, bueno, después de escucharte, me gustaría un poco conocer un poquito mejor vuestra plataforma, es decir, quiénes la componéis, es decir, porque yo escuchándote al final creo que vosotros, con tus argumentos, a mí como ciudadano de pies y no teniendo nada de conocimiento más que de un urbanita normal de la calle, pues me convence. Es decir, me das unos argumentos, veo que domináis el tema perfectamente. Yo, claro, me hago la pregunta, digo, si a nivel técnico y vuestros técnicos, y me imagino que vuestra agrupación, por eso la quiero conocer un poco mejor, o vuestra plataforma, dispone de todo ese conocimiento, pues en base imagino, a grandes técnicos que tenéis y a gente que lo estudia, entiendo que Diputación y Gobierno vasco, que son los que teóricamente no están realizando su trabajo correctamente, no los tienen. Entiendo yo. Es decir, o lo que dicen vuestros biólogos, me imagino que biólogos que pueda tener Gobierno vasco o que pueda tener Diputación, no lo sé, chocan en su apreciación, por ejemplo, sobre el tema de las plantas o sobre el tema de las águilas o sobre el tema de los jabalíes. Es decir, ¿cómo puede ser que técnicos, que biólogos, entiendo que buenos los dos, no lleguen a conclusiones tan distintas? Es un poco lo que yo me planteo desde la calle. Digo, bueno, alguien está haciendo mal su trabajo. Vosotros creo que lo tenéis claro, a la otra parte no he escuchado, pero entiendo que los dos os estáis asesorados por técnicos que conocen perfectamente lo que hacen. Sí, entiendo yo, porque si no alguien sobra aquí. Sí, ¿no? Sí, evidentemente nosotros cuando no sabemos de un tema, pues nos buscamos a la gente que sabe. En el tema de la planta esta, por ejemplo, nosotros tampoco sabíamos. De hecho, las alegaciones que Ecologistas en Marcha presentó en su día al embalse Barrón no planteábamos nada de esta planta porque no teníamos ni idea de que estaba ahí. Fueron los botánicos los que vinieron a nosotros y nos contaron. Bueno, primero, Ecologistas en Acción es una ONG, es una organización no gubernamental que tiene y es una confederación a nivel estatal. Y Ecologistas en Marcha es una organización aquí en Álava pues muy pequeñita, tenemos muy pocas personas, muy pocos medios, no tenemos subvenciones, digamos, para el mantenimiento corriente de la asociación, aunque mucha gente se piensa que sí, no los tenemos. Las subvenciones que hemos podido recibir, que las hemos recibido, son para hacer trabajos concretos, te financia el 70% y lo tienes que justificar el 100%, y están ahí, y eso es público, y ahí está el dinero que hemos recibido. No recibimos dinero ni por tener internet, y eso que ahora todos los estudios de impacto ambiental nos los obligan a tener internet, y además potente, porque los documentos que nos pasan son bestiales y para bajártelo no veas. Ahora nos estamos bajando el de la segunda fase de inundaciones del Zadorra, y no veas tú, no hemos podido bajárnoslo nosotros, no lo han tenido que bajar no sé quién en un pincho, porque era imposible, porque tienes que tener, bueno, pues son documentos que pesan mucho y lógicamente con un internet de tirar normal, pues no te da, ¿no? Es decir, que muchas veces se nos piden cosas que nosotros ya le hemos dicho al Gobierno vasco. Nosotros recibimos pues una media de 3 o 4 proyectos todos los días de cambios de normas subsidiarias. El Gobierno vasco está obligado a
a proyectos de cierta entidad mandar a una serie de entidades, ¿no? Y tienen un listado de entidades, entre ellas estamos nosotros, ¿no? Hay otras, pues ayuntamientos, juntas administrativas y demás, y entre las organizaciones no gubernamentales está Ecologistas Marchan. Entonces todos los días nos llegan 2 o 3 documentos, pues el Ayuntamiento de Ribera Baja va a cambiar las normas subsidiarias para hacer no sé qué, en Rioja Alavesa se va a hacer una bodega no sé dónde, ¿no? Todo eso nos llegan, y si no contestas, encima al gobierno vasco le sienta mal, pero claro, es que a nosotros es imposible contestar a todo. De hecho, el embalse Barrón se nos pasó. En las primeras consultas previas que hubo del embalse Barrón se nos pasó, entre otras cosas porque el título era un poquito engañoso, era mejora y modernización del regadío en valles alaveses, no hablaban de regadíos nuevos o, ¿sabes? Eran mejora y modernización. Entonces, bueno, tú lees eso, el título, como tienes que discriminar, dices, bueno, pues aquí irán a lo que hoy es, yo qué sé, mediante bombas, igual lo van a soterrar o van a poner bombeo o sea, van a hacer alguna cosa, pero en ningún caso pensábamos que se trataba de un embalse y de 3 balsas que hay y bueno, del proyecto que es el que se va a hacer, ¿no? Porque eso no consideramos que es mejora y modernización, eso es un proyecto de regadíos nuevo. En cambio, ¿no? Eso es, entonces, bueno, es un poquito, entonces a veces los títulos te engañan. Entonces, tenemos muchísimas limitaciones y llegamos a donde llegamos. Tampoco sabemos de todo, pero tenemos nuestro criterio. Yo ya te digo, a mí, pero eso lo puedes ver tú, no hace falta ser un experto. O sea, si en España, en 20 años, el régimen hídrico ha disminuido un 20% y el regadío ha subido un 21%, ostras, es que cualquiera que lo vea dice, ostras, aquí falla algo, ¿no? Tenemos menos agua y estamos regando más. No tiene, es que no, ya te digo, no hace falta ser un experto para ello. Que el tema del jabalí, que solo se haya cazado y hayamos pasado en muy poquito tiempo de 1000 jabalíes muertos a 4000 y no se haya solucionado el problema ni de las carreteras ni del tema agrícola, y encima nadie esté hablando de cómo está la población de jabalíes, nosotros no sabemos, no somos expertos en el jabalí y no sabemos cómo está la población de jabalíes, pero yo sé que una población, para que esté más o menos bien, pues tiene que haber un equilibrio entre machos y hembras y tiene que haber un equilibrio entre las clases de edades, ¿no? Tiene que haber unos adultos, otros juveniles y cachorros, ¿no? Y más cachorros que adultos, más juveniles más cachorros que juveniles, más juveniles que adultos. O sea, tiene que haber un equilibrio y eso está estudiado y está ahí, no hace falta, ya te digo, tampoco ser demasiado experto. Entonces, yo creo que muchas veces las administraciones lo que hacen es seguir unas dinámicas y tampoco se plantean nada más, ¿no? Y los técnicos de la Diputación, que yo no digo que sean malos, pero a veces no evolucionan, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo lo he visto en Vitoria, por ejemplo. En Vitoria, yo me acuerdo estar hablando con un concejal de la bicicleta, no hace demasiado tiempo, y el hombre nos decía que, un concejal del equipo de gobierno, y el hombre nos decía que después fue uno de los que lideró el plan de movilidad sostenible y demás, pero él nos decía que la bicicleta era para el verano, que él no veía la bicicleta como un medio de transporte en Vitoria, y fijaos cómo está la bicicleta en Vitoria. O sea, que a veces lo que les pasa tanto a los políticos, pero especialmente a los técnicos, porque muchas veces los políticos en temas ya de tanto, yo no veo a Guinaco pensando qué pasa con el jabalí, para eso ya tiene sus técnicos de caza y pesca, tenemos un departamento y una gente que se supone que sabe, ¿no? Donde, por cierto, ahora mismo en el departamento de caza y pesca hay un vacío, lo mismo que en el departamento de espacios naturales, que no tenemos director de parques porque se ha jubilado, y también se ha jubilado el jefe de servicio de caza y pesca, y ahora mismo hay un vacío, ahora mismo en Diputación, bastante preocupante desde mi punto de vista. No sabemos quién es nuestro interlocutor para hablar de caza y pesca, y no sabemos quién es nuestro interlocutor o interlocutora para hablar de parques naturales, porque los dos han jubilado y que sepamos, no se ha cubierto la plaza, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema preocupante que le debería preocupar al diputado de Agricultura, pero en cualquier caso, bueno, nosotros somos una ONG y llegamos a donde llegamos. A veces la gente se enfada con nosotros porque nos vienen con un problema determinado y al final no se lo conseguimos solucionar, o a pesar de que lo intentamos y tal, y la gente se enfada, pero llegamos a donde llegamos. No, milagros no hacemos, tenemos los medios que tenemos, repito, no recibimos ningún tipo de subvención, así como otras organizaciones sí reciben para poder comprarse un paquete de folios o tener una impresora o tener internet. Lo que sí que tenemos es una sede del Ayuntamiento de Vitoria, eso es cierto, en la Casa de Asociaciones, Rogelia de Álvaro, que no nos cuesta un duro, eso es cierto, y ahí está, pero bueno, para eso hemos tenido que acudir como otras organizaciones, sin más, no es digamos una cosa por ser Ecologistas Marchan, sino por unos méritos. Nos hemos presentado a una especie de concurso público que hay y
nos lo han dado, ¿no? Y ahí estamos, pero bueno, llegamos a donde llegamos y somos lo que somos, tampoco tenemos unos expertos en nómina, vamos a decirlo así, no tenemos gente trabajando liberados tampoco, Ecologistas en Acción sí los tiene, tenemos un servicio, digamos, de abogados que es bastante potente, un servicio jurídico en Ecologistas en Acción que nos echan una mano para algunas de las cosas que hacemos, lógicamente, y bueno, y nosotros intentamos entre todos pues buscar, pero cuando no sabemos vamos a buscar a la gente que sabe. En este caso de la planta, pues ya te digo, el caso de la planta es evidente que los que hicieron la evaluación de impacto ambiental no hicieron bien su trabajo, porque de hecho cuando se hicieron las consultas previas, el Departamento de Biodiversidad de la Diputación les advirtió de que había una pareja de águilas reales ahí cerca, y en el estudio de impacto ambiental con el águila real lo único que dicen es que se ha hecho, claro, estos hacen unas especies de censos y tal, y que vieron una águila real volando en Osma. La tienes ahí en Barrón, ¿para qué te me vas a Osma? Es que tienes ahí, te está diciendo Diputación que tienes una pareja criando en Barrón, en el propio pueblo de Barrón casi. Entonces no te tienes que ir a Osma, no, tú analiza y haces la evaluación de impacto ambiental de lo que va a suponer ese embalse para el águila real que te está diciendo la Diputación que tienes ahí y que la tienes que tener en cuenta. Es decir, que es evidente que en el tema de Barrón no se ha hecho bien su labor, y eso hay que decirlo así. Nosotros cuando vemos que se ha hecho un informe, pues es evidente que no se ha hecho bien la labor. Y luego hay muchos informes, las evaluaciones de impacto ambiental, lógicamente el que te paga es el promotor. Es decir, si tú me pagas a mí... Te condiciona. Claro, si tú me pagas a mí para decirme que esta mesa la tengo que hacer cuadrada, pues yo voy a hacer todo lo posible para que esta mesa sea cuadrada, porque si no, la próxima vez no me contratas. Es que es así. Entonces, muchas veces las evaluaciones de impacto ambiental tienen esas carencias, ¿no? Que lógicamente tienes que hacer viable lo que muchas veces es inviable, ¿no? Como el embalse de Barrón. El embalse de Barrón se plantea, por ejemplo, es muy curioso, pero dicen que el 50% de la superficie que se piensa regar con el embalse de Barrón es trigo y cebada, cereal, vamos, y sin embargo plantea que solo se va a regar a partir de, cuando hablan de, me parece que mayo y junio y julio. Entonces dices, ostras, pero ¿cómo vas a regar el trigo en mayo, junio y julio? O sea, no tiene... Pero ¿qué me estás contando? O sea, y sin embargo eso aparece. O sea, luego se enfadan los el diputado con nosotros cuando se lo decimos, pero es que eso está ahí, o sea, está escrito, no es que no lo haya dicho no sé quién, y eso no hace falta que venga un tío de Madrid o de Zaragoza para decirnos, oye, macho, es que aquí hay una incongruencia clarísima, ¿no? En un proyecto que son 180 millones de euros, es que no es una broma, Entonces, bueno, me estás diciendo cosas que, vamos, que es que están ahí escritas. Entonces, bueno, yo creo que es evidente que algunas veces esos técnicos pues no hacen bien su labor. Y, por ejemplo, yo creo que los técnicos de caza y pesca de la Diputación Foral de Álava, y lo tengo que decir así, no han hecho bien su labor con el tema del ciervo y del corzo y del jabalí en este caso, porque solo han hecho gestión cinegética, y es evidente que la gestión cinegética en este caso pues no está sirviendo para una correcta gestión de esta población. Cuando las cosas se hacen bien, pues no puedes decir nada, y cuando las cosas se hacen mal, pues desde nuestro punto de vista, que luego, que seguramente si traes aquí a un técnico, igual también te convence, ¿vale? O sea, porque esas cosas también pasan. A veces hablas, yo no sé si a Guinaco parece que a ti no te convenció, pero a veces convence, O sea, yo le he oído decir y tal, y hombre, pues el tío tiene su discurso y tal, y es lógico, pues a veces convence. Entonces, bueno, yo creo que en este caso no se trata tanto de convencer en una tertulia como estamos aquí hoy, que yo igual os puedo convencer o no, pero yo creo que a veces hay que mirar los papeles, hay que mirar la realidad, y la realidad, pues ya te digo, por ejemplo, la planta no estaba en el estudio de impacto ambiental, ahora está. Tenemos un informe de 3 botánicos que son expertos que nos dicen que va a tener un impacto, desde nuestro punto de vista, incompatible con la presencia de esa planta. Ahora tenemos un informe que nos han mandado, también firmado por unos expertos, se supone, del Ministerio de Agricultura, que tenemos que analizar, que ellos dicen que es compatible. Entonces, bueno, pues ahora se trata de jugar y tal, pues ya veremos, a ver en qué. Desde luego los botánicos no les ha convencido el informe, ahora nos van a hacer un contrainforme, que lo van a hacer, no lo voy a hacer yo, porque yo de la planta esta no tengo ni idea, ¿no? Lo van a hacer ellos y ya veremos a ver en qué termina la cosa. Pero bueno, yo creo que hay que tener confianza en la administración, pero también hay que, yo creo que en eso los grupos ecologistas tenemos un papel importante, tenemos que incomodarles, que no estén cómodos. Cuando digo cómodos quiero decir que no se relajen, que cuando hagan una cosa, que la hagan sabiendo que puede haber gente que les digan, oye, que lo estás haciendo mal, ¿no? Porque si no, a veces te acomodas y no evolucionas, ¿no? Aunque la situación vaya, tampoco te molestas en ir a cursos, en ver lo que se está haciendo en otros sitios, porque tú lo has estado haciendo así siempre. Pasa, por ejemplo, con el tema de las palomas en Vitoria.
en Vitoria, las palomas, lo que se ha estado haciendo con ellas es matarlas, sin más. O sea, cuando la gente protestaba, el ayuntamiento iba, ponía unas redes y las mataba. Y ha pasado un poquito como con el jabalí. Hemos pasado de matar 1000 palomas, o no, 700 palomas al año, a ahora estaríamos, bueno, ya no, porque ya no se pueden matar palomas desde el año 2014, a matar casi 2000. Y el problema seguía. Y fíjate tú, y era simplemente porque entrabas en una dinámica y porque nadie se le ocurría que podía haber otras alternativas. Y yo con el tema de las palomas siempre pongo un ejemplo. Nosotros en el 2006 hicimos un estudio de las palomas para dar un poco alternativas al sacrificio que se hace, porque lo que se hace con las palomas es cogerlas y gasearlas y no digamos, o sea, indiscriminadamente, porque a veces se dice que solo se matan las que están enfermas. No es cierto, porque tú coges 1000 palomas y no vas a estar mirando esta sí, esta no, directamente se gasean todas, y se gasean en un centro que es el Centro de Protección Animal de Armentia, donde se dice que hay sacrificio cero, que yo siempre digo que no es verdad, porque las palomas, mientras no se demuestre lo contrario, siguen siendo animales, ¿vale? Entonces se sacrificaban 1800 o casi 2000 palomas al año en el centro que se supone que es de protección animales. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Nosotros miramos un poquito las denuncias que había en el tema. Igual voy mal de tiempo, no lo sé. Justo, sé que este hombre tiene que hablar también, ¿no? Entonces, bueno, muy rápidamente lo de las palomas. Miramos un poquito qué denuncias había y nos dimos cuenta que había en la calle Paraguay, entre el 14 y el 16, sistemáticamente todos los años había denuncias de los vecinos, ¿no? Y el ayuntamiento lo que hacía era ir allí con un operario que pagado por todos nosotros, que se dedicaba a coger las palomas, las mataba, entonces se tiraban 2 años, o no menos, 6 meses así, sin problemas, y luego volvían otra vez los problemas. Entonces dijimos, joder, como nosotros tenemos la sede en la calle Panamá, dijimos, vamos a ir a la calle Paraguay a ver qué pasa, ¿no? Y fuimos allí y vimos que había una marquesina de una empresa de colchones que ya no estaban, había una marquesina donde las palomas se metían por dentro, ¿no? Y la lonja estaba cerrada. Y entonces se veía que efectivamente la gente debía estar muy mosqueada porque habían dado con una escoba, había roto, había un pinchón muerto en el suelo, había excrementos de paloma por todo el suelo y tal. La verdad es que aquello estaba bastante mal, ¿no? Pero nos quedamos así mirando y dijimos, ¿aquí cuál es el problema? ¿Las palomas o la marquesina? En realidad el problema era la marquesina. Entonces nosotros le dijimos al ayuntamiento, oye, ¿por qué no os ponéis en contacto con el dueño de la lonja que quite la marquesina o que la tape para que las palomas no puedan entrar y se acaba el problema, ¿no? Oye, en 15 días se solucionó un problema que sistemáticamente, que parecía crónico en Vitoria. Llamaron al dueño, le dijeron, oye, como no vengas aquí a ponerme remedio a esto, te vamos a meter un puro por el tema salubridad y demás. Vino el tío, quitó la marquesina, no la arregló y tal, la quitó y se acabó el problema de las palomas en la calle Paraguay entre el 14 y el 16. Quiero decir, es una cosa tan sencilla como esa. O sea, y yo no digo que los técnicos del Departamento de Salud y Consumo sean malos, simplemente, bueno, pues a veces, si no hay nadie que les dé caña, pues entran en dinámicas como que ellos piensan que lo están haciendo bien, ¿no? Cuando las soluciones, ya ves, a veces son tan sencillas como eso. Va a pasar a Ramón, que se nos acaba el tiempo. Bueno, se debe bien. Pero yo tengo que decir que me ha dejado asustado, de verdad. ¿Por qué? Porque, digo, ¿cómo es posible que la especie humana y la animal haya sobrevivido a estos tiempos con toda esta catástrofe que nos has contado, ¿no? O sea, los ríos contaminados, los pantanos no se hacen, el exceso de regadío, tirar el agua. Que decir, has presentado un panorama desolador, que yo creo que también es parte, que decir, las asociaciones ecologistas que tú representas, que hacen un poco de conciencia colectiva hacia la administración, ¿no? Pero danos un mensaje de supervivencia. Es decir, ¿tú crees que vamos a poder seguir sobreviviendo? Es decir, ¿qué están haciendo bien las administraciones? Es decir, para que por lo menos hayamos llegado hasta aquí. Y espero que a nuestros nietos les dejemos una tierra mejor que la que nosotros nos hemos encontrado. Pues, un mensaje positivo. Un mensaje positivo. Un mensaje positivo. A ver, hay que decir que Álava es una maravilla, ¿vale? O sea, Álava en general es una maravilla porque tenemos una densidad de población muy pequeña, en un territorio también muy pequeñito, pero que es muy forestal y eso, y también la presión ahora mismo que los pueblos están ejerciendo sobre el monte es mucho menor de la que se hacía antes. Hay menos gente en el pueblo y los que hay, pues ya no se hacen casi suertes foguerales porque la gente tiene gas en casa. Quiero decir que bueno, la presión sobre el monte ha disminuido muchísimo, eso ha permitido una recuperación del bosque pues muy importante, que eso ha traído consigo problemas como el aumento de jabalíes, pero le ha venido bien a otras especies que están en peligro como el pito negro o como otras especies, ¿no? Forestales especialmente. Pero bueno, yo creo que en general la situación en Álava no es mala.
Lo que pasa es que tenemos un problema muy serio ahora con Álava por las grandes infraestructuras que nos vienen. El tren de alta velocidad está ahí y lo estamos viendo. Y es que nos va a venir, antes siempre se ha hablado de la Y vasca, ahora ya no es una Y vasca, ahora ya es una I y luego un ramal que viene de Navarra, ¿no? Entonces, claro, es que es muy complicado dar un mensaje positivo. De todas formas, generalmente yo cuando vengo aquí siempre tengo que hablar de lo malo, porque para hablar de lo bueno ya están los diputados, que los traéis aquí de vez en cuando y tal, y son los que hablan de lo bueno, ¿no? Pues, entonces yo tengo que hablar un poquito de lo malo. Entonces, a veces me resulta difícil, pero es evidente que Álava tiene una riqueza natural espectacular, y si conseguimos respetar un poquito más los ríos y hacer lo que nos marca la Unión Europea, que es que los ríos tienen que tener un estado ecológico bueno, no solo químico, físico-químico, es decir, no solo quitar la contaminación, sino que recuperar las riberas, la vegetación de ribera, recuperar lo que son los ríos, pues es evidente que se recuperarán muy rápido. Y las zonas húmedas, bueno, ahora se está hablando de una zona húmeda que se va a crear también en la zona de la Sarte, por ejemplo, Salburua, cosas positivas que se han hecho. Salburua, a mí me parece que, a mí cuando me decían que Vitoria no se merecía el premio de Green Capital, por ejemplo, yo decía que yo no estaba de acuerdo, yo creo que sí que se lo merecía, y por tres aspectos fundamentales. Yo decía, uno era Salburua, la recuperación de esa zona húmeda, que antes era una zona húmeda, nos la cargamos, y hoy podía ser un barrio más de Salburua, un barrio más urbanizado y demás. Sin embargo, alguien decidió hacer esa zona húmeda, que hoy es una zona húmeda de importancia internacional, y que cualquiera que viene aquí se queda alucinado de que tengamos eso al lado de una ciudad, que no nos la hayamos comido, vamos a decirlo así, cuando lo suyo de cualquier político y de cualquier que hubiese sido, vamos a construir ahí, y sin embargo se ha hecho una zona húmeda que, ya os digo, es de importancia internacional. Otro aspecto fundamental fue la primera actuación que se hizo en la zona de Gamarra con el Zadorra, cuando se iba a canalizar, había un proyecto para canalizar el río, pero a lo bestia, como se hacía hace muchos años, y lo que se hizo fue respetar el río y hacer un canal paralelo, vamos a decirlo así, que cuando no está inundado es un paseo espectacular, que la gente va con bici, va corriendo, va con los perros, bueno, es espectacular, y luego cuando se inunda, pues inunda y ya está, y el río no se ha tocado. Y luego otro aspecto fundamental que desde mi punto de vista también fue clave en Vitoria y que hoy se ha roto y que me gustaría hablar otro día con vosotros si queréis de este tema, es el plan de movilidad y espacio público, que fue en su día un hito también muy importante y que cambió un poquito la dinámica, ese boom de la bicicleta, ver el transporte público de otra manera, empezar a analizar qué pasaba con los coches en Vitoria, ¿no? Y demás. Yo creo que también fue otro aspecto, ya te digo, por esos tres aspectos que son positivos, evidentemente. Yo creo que Vitoria sí se mereció en su día ese galardón de Green Capital. La verdad es que me oye hablar, me encanta oírte hablar porque se te ilumina hasta la cara, cuando hablas bien de tu tierra, ¿no? Pero yo, en la primera parte de la buena entrevista que te ha hecho Zulay, hablabas de un tema que a mí me preocupa mucho, que es la presencia de metales pesados en nuestros ríos. No parece tan complicado el determinar el origen de esos metales pesados, no parece tan complicado. No. O sea, hoy la administración sabe qué produce, qué fabrica, qué vierte y qué no vierte todas y cada una de las empresas de nuestra tierra, ¿no? ¿Por qué se permite seguir haciendo esos vertidos? Que yo estoy seguro que saben dónde están, dónde está el origen, ¿no? Pues eso es una muy buena pregunta, porque yo me acuerdo que hace... Y intentamos ser breves porque sí. Tenemos que terminar ya. Sí, nada, yo creo que eso es fundamental, ¿sabe? Y es una de las claves de la buena gestión de los ríos. No basta con poner unas depuradoras muy buenas, sino tenemos que saber lo que les entra a las depuradoras y de dónde viene eso que les entra a las depuradoras, porque si no, podemos tener un monstruo de instalación que nos ha costado un dineral y que no sirva para nada, y repito, para nada, si lo que entra, si primero no saben los técnicos lo que entra, no lo pueden depurar correctamente y al final va a acabar en los ríos. Entonces es fundamental eso que acabas de decir, saber, y aparentemente no es complicado, y yo creo que técnicamente es perfectamente viable, y yo creo que es la clave de que primero, de empezar a poner las pilas también a las empresas, que tienen mucho que ver en este tema, y de que las depuradoras empiecen a funcionar bien, y de la recuperación de los ríos, es que eso es fundamental. Yo estoy contigo, aparentemente no parece muy difícil, si hay un escape de zinc en un río, joder, ¿cuántas empresas producen zinc o trabajan con zinc aquí, no? Aguas arriba. No parece muy complicado, pero lo es, aparentemente. Porque claro, les tienes que pillar infraganti, porque una vez que está el producto en el río, vete tú a decir que ha sido... Entonces es complicado, pero bueno, pero en cualquier caso es fundamental.
eso que acabas de decir. Gracias. Bueno, lo dejamos aquí, es que ricasco, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y ya te veremos por aquí otro día pues para hablar de todos los temas, ¿no?, que nos hemos dejado en el tintero. Muy bien. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos aquí en VTV.